Soy Amanda, tengo 35 años y soy madre de los mellizos más dulces de 10 años, Jack y Emma. Después de mi divorcio hace 2 años, nos mudamos con mis padres, lo que al principio parecía una bendición. Trabajar turnos de 12 horas como enfermera pediátrica significaba que necesitaba ayuda, y ellos la ofrecieron. Mi relación con ellos siempre había sido complicada, pero intenté hacer que funcionara. Luego, mi hermano Steven y su esposa Melissa tuvieron a su pequeño hijo, y de repente mis hijos se volvieron invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres nos traicionarían tan completamente. Si estás disfrutando esta historia, deja un comentario sobre desde dónde la estás viendo y no olvides suscribirte para unirte a nuestra familia de narradores y escuchar más dramas de la vida real. Cuando mi esposo David y yo nos separamos después de 12 años de matrimonio, quedé devastada, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Habíamos construido nuestra vida alrededor de su ingreso como ingeniero de software, mientras yo trabajaba a medio tiempo como enfermera para adaptarme a la crianza de nuestros mellizos. El divorcio me dejó con custodia compartida, una pensión alimenticia mínima y la necesidad repentina de trabajar a tiempo completo para mantenernos a mí y a mis hijos. Mis padres, Marta y Richard, ofrecieron su casa como una solución temporal. Solo hasta que te pongas de pie, dijo mi padre con una palmada en mi hombro. Estaba agradecida a pesar de nuestra complicada historia. Cuando crecía, siempre fui la responsable, la que seguía las reglas y cumplía con las expectativas, mientras que mi hermano menor Steven era el hijo predilecto que no podía hacer nada mal. Pasé 8 años costeándome la escuela de enfermería, especializándome en pediatría porque amaba trabajar con niños. Mi camino no era ostentoso, pero sí constante. Steven, por otro lado, abandonó la universidad, comenzó un negocio tecnológico financiado por mis padres y ahora, a los 32 años, ganaba 6 cifras. El patrón de favoritismo estaba tan arraigado que apenas lo notaba. Jack y Emma eran niños maravillosos, cada uno con su propia personalidad distintiva. Jack era el creativo, siempre dibujando o construyendo algo, con una sensibilidad que a veces le dificultaba la vida. Emma era mi pequeña atleta y defensora, franca y segura de sí misma, la primera en alzar la voz cuando veía algo injusto. Ambos estaban rindiendo bien en la escuela a pesar de los trastornos del divorcio y la mudanza. Nuestro arreglo inicial con mis padres parecía positivo. Convirtieron su oficina en un dormitorio para los mellizos, y yo tomé la habitación de invitados. Contribuía con los gastos de comida, hacía la mayor parte de la cocina y me aseguraba de que los niños respetaran el espacio y las rutinas de sus abuelos. Trabajaba turnos de 12 horas en el hospital infantil, a veces de noche, lo que significaba que mis padres ayudaban con los traslados escolares cuando era necesario. El plan era ahorrar lo suficiente para un depósito de seguridad y el primer mes de renta de nuestro propio lugar en un año. Era cuidadosa con el dinero, tomando turnos extra cuando podía y ahorrando todo lo posible. El mercado inmobiliario en nuestra área era caro, pero estaba decidida a darles estabilidad a mis hijos nuevamente. Entonces, Steven y Melissa tuvieron a su bebé, el pequeño Isen, y todo cambió. Mis padres siempre habían favorecido a Steven, pero su reacción ante su bebé fue algo completamente diferente. Transformaron el comedor formal en un cuarto de bebé, a pesar de que Steven y Melissa tenían su propia casa de 4 habitaciones al otro lado de la ciudad. Compraron equipo costoso para bebés que solo se usaría durante las visitas. Mi madre comenzó a cancelar planes para ayudar con mis hijos si Steven necesitaba algo. Tu hermano necesita más apoyo ahora, decía. Es nuevo en esto de ser padre. La ironía de que yo había sido madre soltera durante 2 años de alguna manera se le escapaba. Al principio, traté de ser comprensiva. Los bebés nuevos son emocionantes, y este era su primer nieto varón. Jack y Emma habían sido sus únicos nietos durante 10 años, así que tal vez solo estaban disfrutando de la novedad. Animé a mis hijos a ser pacientes y amables, explicándoles que el pequeño Isen necesitaba atención extra porque era muy pequeño. El favoritismo era sutil al principio. Regalos de Navidad notablemente más caros para Isen que para mis hijos. Comentarios sobre cómo Isen se parecía a Steven cuando era bebé, mientras que siempre se decía que Jack y Emma se parecían más a su padre que a mí. Pequeñas cosas, pero se acumulaban. Intenté compensar creando momentos especiales solo para nosotros.
Íbamos al parque en mis días libres o hacíamos noches de cine en mi habitación. Comencé un gráfico de ahorros en la pared de mi baño donde los niños podían ver nuestro progreso hacia tener nuestro propio lugar. Solo unos meses más, les prometía. Tendremos nuestro propio hogar para Navidad. Pero a medida que la primavera se convertía en verano, la tensión en la casa crecía. Mis padres se volvieron cada vez más críticos con mis decisiones de crianza, desde lo que alimentaba a los mellizos hasta sus horarios de dormir y cuánto tiempo de pantalla se les permitía. Mientras tanto, Steven y Melissa no podían hacer nada malo con Isen, incluso cuando llegaban horas tarde a la cena familiar o cancelaban planes en el último minuto. Estaba caminando sobre una cuerda floja, intentando proteger a mis hijos de la realidad de que sus abuelos los trataban de manera diferente mientras también intentaba mantener una casa pacífica. Necesitaba la ayuda de mis padres. Después de todo, no podía permitirme pagar una guardería además de ahorrar para nuestra mudanza. Para finales del verano, mi cuenta de ahorros crecía de manera constante. Había calculado que para noviembre tendría suficiente para un apartamento modesto de 2 habitaciones. Solo 3 meses más de paciencia, me decía a mí misma. 3 meses más de morderme la lengua y recordarle a mis hijos que éramos invitados en la casa de sus abuelos. 3 meses más de ver a mis padres mimar a Isen mientras apenas reconocían los logros de Jack y Emma. No tenía idea de cuánto peor se pondrían las cosas antes de que esos 3 meses terminaran. La situación escaló dramáticamente en septiembre cuando Steven convocó una reunión familiar. Él y Melissa se sentaron en la mesa de la cocina de mis padres con el pequeño Isen, vestido con un atuendo que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. Tenemos noticias emocionantes, anunció Steven, mirando a nuestros padres en lugar de a mí. Finalmente vamos a hacer esa gran remodelación en nuestra casa, de la que hemos estado hablando durante años. Mi madre juntó las manos. Eso es maravilloso, cariño. La cosa es, continuó Melissa, haciendo rebotar a Isen en su rodilla, necesitaremos un lugar donde quedarnos durante la construcción. Debería ser solo de 6 a 8 semanas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mi padre asentía con entusiasmo. Se quedarán aquí, por supuesto. Tenemos espacio de sobra. Carraspeé. En realidad, ya estamos un poco apretados con los 5 que somos. Señalé hacia mí, los mellizos y mis padres. Mi madre me lanzó una mirada. La familia ayuda a la familia, Amanda. Es solo temporal. Y así, la decisión estaba tomada. Nadie me preguntó cómo me sentía al respecto. Nadie consideró lo que esto significaría para Jack y Emma. Nadie reconoció que a mí me habían dicho lo mismo sobre nuestra estadía temporal, que ahora se acercaba a los 2 años. Steven y Melissa se mudaron el fin de semana siguiente. Mi padre los ayudó a instalar una cuna portátil en su habitación para Isen, aunque nunca había ofrecido ayudar a armar las camas de los mellizos cuando nos mudamos. Mi madre vació un armario entero para la ropa de Melissa, mientras mis cosas habían permanecido en maletas durante meses antes de que finalmente comprara un pequeño tocador para mí. Los cambios fueron inmediatos y perturbadores. De repente, se les dijo a Jack y Emma que mantuvieran la voz baja durante el día porque Isen estaba durmiendo. Sus juguetes, que habían estado limitados a su habitación y una pequeña esquina del salón, ahora se consideraban desorden y se guardaban repetidamente en cajas. La televisión, que se les había permitido ver durante una hora después de la escuela, ahora estaba constantemente sintonizada en los programas que Melissa quería ver. Cuando llegué a casa después de un turno largo una noche, encontré a Emma sentada sola en el porche trasero, molesta. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, sentándome a su lado. La abuela dijo que estaba haciendo demasiado ruido con mi cuerda de saltar en el patio trasero, sollozó. Pero Isen ni siquiera estaba durmiendo. Estaba en el salón con la tía Melissa. Solo no quería escucharme contar mis saltos. Esa misma semana, Jack llegó a casa de la escuela emocionado por un proyecto de arte en el que había estado trabajando. Había sido seleccionado para representar a su clase en una exposición a nivel distrital. Cuando intentó mostrárselo a mi madre, ella lo rechazó. Ahora no, Jack. Estoy ayudando a Melissa a elegir cortinas nuevas para su casa. Vi la cara de mi hijo desmoronarse, y algo dentro de mí se endureció. Esa noche,
después de que los niños se durmieron, intenté hablar con mis padres. Entiendo que Steven y su familia necesitan ayuda ahora, comencé con cuidado, pero estoy preocupada por cómo están tratando a Jack y Emma, sienten que ya no son importantes. Mi padre frunció el ceño. Están siendo demasiado sensibles. Los niños necesitan aprender que los bebés requieren más atención. Isen ni siquiera está aquí la mayor parte del día. Señalé que Steven lo lleva a la guardería antes de ir al trabajo, y Melissa lo recoge al regresar a casa. Jack y Emma no están pidiendo atención durante esas horas. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre fuiste celosa de tu hermano, Amanda. Pensé que ya habría superado eso. Me quedé atónita en silencio. ¿Realmente así me veían? ¿Como una hermana celosa en lugar de una madre preocupada? Las situaciones continuaron empeorando. Melissa comenzó a reorganizar cosas en la cocina sin preguntar, quejándose de los refrigerios saludables que compraba para los mellizos y dejando su ropa en la lavadora durante días. Steven actuaba como si fuera el dueño de la casa, invitando amigos para ver partidos sin verificar si alguien más tenía planes para usar el salón. Una noche, escuché a Steven y a mi padre discutiendo asuntos financieros. Podríamos necesitar extender el cronograma de la remodelación, decía Steven. El contratista encontró algunos problemas con los cimientos. Quédate el tiempo que necesites, respondió mi padre. Esta también es tu casa. Pensé en cómo nunca me habían dicho eso, a pesar de contribuir con los gastos del hogar y hacer la mayor parte de la cocina y la limpieza. En cambio, me recordaban regularmente que su ayuda era temporal y condicional. El punto de quiebre llegó durante una cena de domingo a principios de octubre. Mi madre había preparado todos los platos favoritos de Steven, ninguno de los cuales disfrutaban particularmente mis hijos. Cuando Jack preguntó cortésmente si había algo más que pudiera comer, mi madre le dijo que estaba siendo desagradecido. Cuando yo crecía, comíamos lo que nos ponían delante, dijo severamente. Más tarde, en la comida, Isen tiró todo su plato al suelo, y todos rieron indulgentemente. Solo está explorando su mundo, explicó Melissa, sin hacer ningún movimiento para limpiar el desastre. El doble estándar era tan descarado que incluso mi hijo, normalmente diplomático, lo notó. ¿Cómo es que Isen puede tirar comida, pero yo no puedo pedir un sándwich?, me susurró. No tenía una buena respuesta para él. Esa semana, descubrí que alguien había quitado las obras de arte de Jack y Emma del refrigerador para hacer espacio para un cronograma de la guardería de Isen y varias fotos de él. Cuando pregunté al respecto, Melissa dijo que necesitaba la información a la vista y no pensó que a nadie le importaría si reorganizaba algunas cosas. Los mellizos dejaron de querer pasar tiempo en las áreas comunes de la casa. Se retiraron a su pequeña habitación compartida donde al menos tenían algo de control sobre su entorno. Comencé a llevarlos a la biblioteca pública después de la escuela cuando no estaba trabajando, solo para darles un espacio donde no fueran constantemente silenciados o criticados. Una compañera de trabajo notó mi estrés durante un turno particularmente difícil. ¿Todo bien en casa?, preguntó Amanda Nancy mientras hacíamos registros juntas. Me encontré contándole toda la situación. Nancy escuchó con empatía antes de decir algo que se quedó conmigo. Parece que tus padres han creado un hogar donde la familia de tu hermano es tratada como invitados de honor, mientras que tú y tus hijos son tratados como compañeros de cuarto inconvenientes, observó. Ese no es un entorno saludable para ninguno de ustedes. Tenía razón. Y escuchar eso dicho en voz alta me hizo darme cuenta de cuán normalizada se había vuelto esa dinámica disfuncional. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa después de mi turno, conduje por el vecindario y llamé a una amiga agente inmobiliaria. Necesito sacar a mis hijos de esta situación, le dije. Más pronto que tarde. Para mediados de octubre, la situación en casa había empeorado más allá de lo que creía posible. Steven y Melissa habían tomado completamente el control de la casa con el apoyo entusiasta de mis padres. Su remodelación, originalmente programada para 6 a 8 semanas, ahora se había extendido indefinidamente debido a complicaciones de las que Steven era vago cada vez que preguntaba. Un día llegué a casa y descubrí que mis padres habían comprado una silla alta especial para Isen, una que costaba casi $400, según la caja que encontré en el reciclaje.
Esto mientras se habían quejado del costo de los medicamentos para el asma de Jack la semana anterior, que mi seguro solo cubría parcialmente. Queremos que Isen esté cómodo cuando coma aquí, explicó mi madre cuando cuestioné el gasto. Jack necesita respirar, respondí, incapaz de mantener el tono cortante de mi voz. Mi madre me miró como si estuviera siendo irrazonable. Tu padre y yo tenemos un ingreso fijo, Amanda. No se puede esperar que cubramos todo para tus hijos. El hecho de que yo pagara todos los gastos de mis hijos, además de contribuir con las facturas del hogar, aparentemente no le importaba. Ni el hecho de que Steven y Melissa, ambos con altos ingresos, no contribuyeran con nada a los gastos del hogar durante su estadía. El siguiente incidente ocurrió cuando Emma estaba practicando su clarinete para la clase de banda. Había estado tocando menos de 15 minutos cuando Melissa entró furiosa. ¿No puedes hacer eso ahora? Isen está intentando dormir y tengo una llamada importante en 10 minutos. Emma se disculpó y guardó su instrumento, pero más tarde me dijo llorando que había estado practicando en el horario exacto que su profesora de banda había programado para su sesión de práctica virtual. Ahora se la había perdido y estaría desprevenida para su próxima evaluación. Intenté hablar con Melissa al respecto, sugiriendo que podíamos elaborar un horario que acomodara las necesidades de todos. Mis llamadas de trabajo y el horario de sueño de Isen tienen que ser la prioridad, respondió despectivamente. Emma puede practicar su pequeño pasatiempo en cualquier momento. Me mordí la lengua para evitar decir algo de lo que me arrepentiría. El pequeño pasatiempo de Emma era algo que le apasionaba, y su profesora de banda había notado que tenía un talento real. Pero en este hogar, cualquier cosa que hicieran mis hijos se consideraba menos importante que las necesidades más triviales de la familia de Steven. Jack también estaba luchando. Su maestra me envió un correo electrónico preocupada por su retraimiento en clase y sus calificaciones en declive. Mi hijo sociable y entusiasta se había vuelto callado y ansioso. Cuando le pregunté al respecto, admitió que tenía problemas para dormir porque estaba preocupado por hacer algo mal en casa. La abuela y el abuelo se enojan con nosotros por todo, explicó, pero nunca se enojan con Isen, el tío Steven o la tía Melissa. Tomé turnos extra en el hospital, en parte para ganar más dinero para nuestra huida y en parte para evitar la tensión en casa. Mis padres interpretaron esto como que estaba evadiendo responsabilidades familiares, mientras que Steven y Melissa parecían contentos de tenerme fuera del camino. La situación llegó a un punto crítico durante una cena familiar a finales de octubre. Mis padres habían invitado a varios miembros de la familia extendida, incluida mi tía Susan, que siempre había sido amable conmigo y con mis hijos. Durante la comida, mi madre se lanzó a un monólogo extenso sobre lo talentoso que era Isen, como, con solo 9 meses, estaba claramente avanzado para su edad. Ya está intentando ponerse de pie, presumió. Steven también fue un caminante temprano. Algunos niños simplemente tienen esa habilidad atlética natural. Luego se volvió hacia Jack y añadió, es una lástima que no lo heredaste del lado de tu padre. David siempre fue atlético, ¿verdad? Vi la cara de Jack desmoronarse antes de que se recompusiera cuidadosamente. La implicación era clara. Cualquier rasgo positivo que mis hijos tuvieran venía de su padre o era a pesar de mi influencia, mientras que los dones de Isen claramente provenían de la línea genética superior de mi hermano. La tía Susan me miró desde el otro lado de la mesa, con una expresión preocupada. Después de la cena, me llevó aparte. ¿Desde cuándo ha sido así?, preguntó en voz baja. Siempre ha sido así hasta cierto punto, admití. Pero se ha vuelto mucho peor desde que la familia de Steven se mudó. Esto no es saludable para tus hijos, Amanda, dijo, haciéndose eco de lo que Nancy del trabajo me había dicho. Merecen algo mejor que ser tratados como miembros de segunda clase en su propia familia. Asentí, con lágrimas amenazando. Estoy trabajando en ello, le aseguré. Tengo un plan. Y lo tenía. En las semanas desde mi conversación con Nancy, había estado reuniéndome con mi amiga agente inmobiliaria durante mis descansos para el almuerzo. Habíamos visto varias propiedades en alquiler y había encontrado una pequeña casa de 3 habitaciones a solo 10 minutos del hospital y en el mismo distrito escolar que los mellizos asistían. La renta estaba en el límite superior de lo que podía permitirme, pero había sido aprobada gracias a mi historial laboral estable y excelente puntaje de crédito.
Había firmado el contrato de arrendamiento la semana anterior, pero no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Jack y Emma. No quería ilusionarlos hasta que todo estuviera finalizado. La casa estaría disponible para mudarnos el 1 de noviembre, en solo una semana. Había estado ordenando muebles esenciales en secreto para que se entregaran en esa fecha y había configurado los servicios públicos a mi nombre. Mi tía me apretó la mano. Avísame si necesitas algo, dijo. He estado preocupada por esta situación desde hace tiempo. Su apoyo significó más de lo que ella sabía. Había comenzado a cuestionar mis propias percepciones, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o celosa, como sugerían mis padres. Tener una confirmación externa de que la situación era tan mala como pensaba me dio el empujón final de confianza que necesitaba. A la mañana siguiente, escuché a Steven y a mi padre discutiendo arreglos más permanentes. El contratista dice que podrían ser otros 3 meses, decía Steven. Y honestamente, con el bebé, podría tener más sentido quedarnos durante las fiestas. Siempre son bienvenidos, respondió mi padre cálidamente. Esta es tu casa. Me pregunté si alguno de ellos recordaba que a mí me habían dicho que mi estadía era temporal, que se esperaba que encontrara mi propio lugar lo más rápido posible. El doble estándar era tan evidente que habría sido risible si no estuviera rompiendo el corazón de mis hijos. Esa noche, llevé a los mellizos a tomar un helado después de la cena, algo que rara vez hacíamos entre semana. Quería un tiempo a solas con ellos, lejos de la atmósfera tensa de la casa. Necesito que ambos sepan algo importante, les dije mientras disfrutaban de sus helados. No importa lo que digan o hagan la abuela y el abuelo, ustedes dos son personas increíbles y valiosas. La forma en que los están tratando no es por algo que hayan hecho mal. Emma, siempre perspicaz, estudió mi rostro. ¿Vamos a mudarnos pronto? Me sorprendió su perspicacia. ¿Qué te hace preguntar eso? Has estado trabajando muchos más turnos, dijo. Y pareces diferente últimamente, menos triste y más decidida. De la boca de los pequeños. Mi hija había notado el cambio en mí antes de que yo misma lo reconociera completamente. Solo sigan siendo ustedes mismos por un poco más de tiempo, les dije. No estoy lista para revelar mi plan. ¿Pueden hacer eso por mí? Ambos asintieron, y vi un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente durante demasiado tiempo. Cuando regresamos a casa, Melissa estaba quejándose ruidosamente porque las mochilas de los mellizos estaban en el pasillo, a pesar de que el cochecito de Isen, la bolsa de pañales y varios juguetes estaban esparcidos por las áreas comunes de la casa. Los niños necesitan aprender a recoger sus cosas, me sermoneó como si ella fuera la experta en crianza y yo una novata. Sonreí tensamente y ayudé a los niños a mover sus pertenencias, recordándome que solo teníamos que soportar esto por unos días más. No tenía idea de que la situación estaba a punto de explotar de una manera que me obligaría a actuar incluso antes de lo planeado. El martes siguiente, estaba programada para un turno de 12 horas en el hospital. Fue un día particularmente ocupado en la sala pediátrica, con 3 nuevos ingresos y una escasez de personal que me hizo cubrir más pacientes de lo habitual. Apenas tuve tiempo de revisar mi teléfono durante mi breve descanso para el almuerzo, pero cuando lo hice, vi varios mensajes de texto perdidos de Jack y Emma. De Jack: mamá, algo raro está pasando. El abuelo y el tío Steven están moviendo nuestras cosas. De Emma: la abuela dice que tenemos que mudarnos al sótano. Esto no es justo. De Jack: mamá, por favor ven a casa. Llevaron todas nuestras cosas abajo. De Emma: odio estar aquí. El sótano es frío y asqueroso, y hay arañas. Mi corazón latía con fuerza mientras rápidamente llamé a casa. Sin respuesta. Intenté con los teléfonos de ambos niños. Sin respuesta. Finalmente, envié un mensaje a Emma: estaré en casa lo antes posible. Mantén la calma. Los amo a ambos. Hablé con mi supervisora, explicándole la emergencia familiar. Fue comprensiva y organizó la cobertura para mis últimas 4 horas. Aún así, me tomó otra hora entregar a mis pacientes y completar la documentación crítica antes de poder irme. El viaje a casa fue los 20 minutos más largos de mi vida. Mi mente se llenó de posibilidades, ninguna de ellas buena.
Realmente habían movido a mis hijos al sótano, el sótano sin terminar, mal aislado, que tenía filtraciones de agua ocasionales cuando llovía mucho. Cuando llegué al camino de entrada, respiré profundamente, intentando calmarme antes de entrar. Necesitaba evaluar la situación claramente antes de reaccionar. La escena que me recibió dentro de la casa confirmó mis peores temores. Jack y Emma estaban acurrucados juntos en el sofá del salón, ambos con los ojos enrojecidos. Mi madre estaba en la cocina con Melissa, ambas tomando té como si nada inusual hubiera pasado. Steven y mi padre no estaban por ningún lado. ¿Qué está pasando?, pregunté, yendo directamente hacia mis hijos. Emma se levantó de un salto y me abrazó. Movieron todas nuestras cosas al sótano sin preguntar. Dijeron que no merecemos las buenas habitaciones de arriba. Jack asintió miserablemente. El abuelo dijo que la familia del tío Steven necesita más espacio porque son más importantes ahora. Los abracé a ambos con fuerza, mi enojo creciendo pero manteniendo mi voz tranquila por su bien. Déjenme hablar con la abuela y ver qué está pasando. En la cocina, mi madre apenas levantó la vista cuando entré. Llegaste temprano, observó. ¿Por qué están las cosas de mis hijos en el sótano?, pregunté directamente. Melissa sorbió su té. Necesitábamos hacer algunos ajustes en los arreglos de vivienda. Steven y yo necesitamos un cuarto de bebé para Isen, además de espacio para mi oficina en casa ahora que mi empresa se ha vuelto remota. Entonces decidieron mover a Jack y Emma al sótano sin discutirlo conmigo primero. Mi voz era mortalmente tranquila. Mi madre finalmente me miró a los ojos. Fue la solución lógica. Los niños son mayores y pueden adaptarse más fácilmente que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. Está aquí todo el día mientras tus hijos están en la escuela. La crueldad casual de su declaración me dejó sin aliento. Mis hijos merecen un espacio seguro y cómodo tanto como Isen. No seas tan dramática, Amanda, desestimó mi madre. El sótano está perfectamente bien. Pusimos sus camas ahí abajo y todo. El sótano tiene moho en una esquina, es frío por la noche y el techo no está terminado, señalé. Sin mencionar que solo hay una pequeña ventana que ni siquiera se abre correctamente. Lo manejarán, dijo mi madre con firmeza. La familia significa hacer sacrificios. Aparentemente, en su mente, familia solo significaba que mis hijos debían sacrificar, no los de Steven. En ese momento, mi padre y mi hermano entraron por la puerta trasera. Oh, qué bueno. Estás en casa, dijo mi padre cuando me vio. Hemos hecho algunos cambios que necesitamos discutir. Sí, puedo verlo, respondí, luchando por mantener mi tono nivelado. Movieron las pertenencias de mis hijos al sótano sin mi permiso. Steven se encogió de hombros. Necesitamos el espacio arriba. Isen se está volviendo más móvil y necesita espacio para desarrollarse adecuadamente. Además, Melissa necesita un espacio tranquilo para sus llamadas de trabajo. Y mis hijos necesitan un dormitorio seguro y adecuado, contrarresté. El sótano está bien, dijo mi padre despectivamente. Puse algunas luces adicionales y extendí algunos retazos de alfombra vieja. Deberían estar agradecidos de tener un lugar donde quedarse. Lo miré, viéndolo realmente por primera vez. Este hombre que me había criado, al que había pasado años intentando complacer, acababa de revelar exactamente lo poco que valoraba a mí y a mis hijos. Jack tiene asma, les recordé. El sótano es húmedo y tiene M-Processes System, y notice this is a very long story, and the translation was cut off mid-sentence. Since you asked for a translation of the entire script into Spanish, I provide a continuation from where it stopped and ensure the full text is translated. To keep this manageable and avoid redundancy, I pick up from the last complete sentence in the previous response and complete the translation. If you prefer a different approach, e.g., a summarized version or specific sections, please let me know. Asterisco continuation of the translation from, el sótano es húmedo y tiene M. O visible. Podría desencadenar un ataque grave. Estás exagerando como siempre, dijo Steven con un giro de ojos. Los niños son resistentes. Melissa y yo crecimos en condiciones mucho peores.
¿No es así, cariño? Melissa asintió en acuerdo, aunque yo sabía que ella había crecido en una casa de 5 habitaciones en un suburbio acomodado. Miré a los 4 adultos que habían tomado esta decisión. Ninguno mostró un ápice de remordimiento o comprensión. Para ellos, esto era perfectamente razonable. La familia del hijo predilecto merecía lo mejor, mientras que mis hijos merecían las obras. Regresé al salón donde Jack y Emma esperaban ansiosamente. Me miraron con tanta confianza, con tanta esperanza de que arreglara esta situación. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí, una certeza tranquila sobre lo que debía suceder a continuación. Le sonreí, una sonrisa genuina a pesar de las circunstancias, y dije 3 palabras que cambiarían todo: empaquen sus maletas. Parecían confundidos, pero asentí alentadoramente. Confíen en mí, dije. Empaquen todo lo importante para ustedes. Después recogeremos el resto. Mi padre me había seguido al salón y escuchó. Por el amor de Dios, Amanda. Deja de ser tan dramática. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me volví hacia él, aún sonriendo. No, papá. Acabas de dejar muy claro dónde estamos parados mis hijos y yo en esta familia, y merecemos algo mejor. ¿De qué estás hablando?, balbuceó mi padre mientras Jack y Emma nos miraban con los ojos muy abiertos. Vayan, chicos, dije suavemente. Vayan a empacar sus mochilas con las cosas más importantes. Volveremos por el resto mañana. Mientras subían corriendo, mi madre entró al salón. ¿Qué tontería es esta ahora? No puedes simplemente irte porque las cosas no salieron como querías. Steven y Melissa la siguieron, con Isen en la cadera de Steven. Parecía que toda la pandilla estaba reunida para el enfrentamiento. No se trata de que las cosas no salieran como quería, expliqué con calma. Se trata de respeto y consideración básicos que han faltado gravemente en este hogar. Te hemos dado un techo sobre tu cabeza durante casi 2 años, exclamó mi padre. ¿Cómo te atreves a hablar de falta de consideración? Sí, lo han hecho, reconocí. Y he estado agradecida. También he contribuido financieramente, hecho la mayor parte de la cocina y la limpieza, y me aseguré de que mis hijos respetaran sus reglas y espacio. Pero hoy cruzaron una línea. Melissa resopló. Es solo una reorganización de habitaciones. Estás siendo ridículamente hipersensible. Me volví hacia ella. ¿Eso es lo que dirías si alguien moviera a tu hijo a un espacio inadecuado sin consultarte primero? No tuvo respuesta para eso. El sótano es perfectamente adecuado, insistió mi madre. Criamos a ti y a Steven sin todas estas acomodaciones especiales que los niños parecen necesitar hoy en día. El sótano tiene moho, repetí. Jack tiene asma. También es frío, húmedo y no tiene salidas de emergencia adecuadas. No es un dormitorio legal según ningún estándar de código de vivienda. Mi padre agitó la mano despectivamente. Esos códigos son solo una intromisión del gobierno. Casi me reí de lo absurdo. Las regulaciones de seguridad ahora eran una intromisión del gobierno cuando le inconveniaban. Pero sospechaba que sentiría diferente si fuera él quien estuviera relegado a acomodaciones de baja calidad. ¿A dónde crees que vas a ir exactamente?, preguntó Steven con una sonrisa burlona. No es como si hubieras ahorrado mucho con tus hábitos de gasto. Y ahí estaba, el malentendido fundamental que todos compartían. Me veían como financieramente dependiente e irresponsable a pesar de todas las evidencias en contrario. Realmente creían que no tenía opciones, ni agencia, ni capacidad para valerme por mí misma. Aquí es donde te equivocas, dije en voz baja. He estado ahorrando desde el día que me mudé aquí. He estado tomando turnos extra y construyendo mi fondo de emergencia. Y hace 3 semanas, firmé un contrato de arrendamiento para una casa no lejos de aquí. El silencio atónito fue profundamente satisfactorio. Mi madre se recuperó primero. ¿Estabas planeando irte sin decirnos?, preguntó, con la voz temblando de un dolor fingido. Estaba planeando darles un aviso adecuado la próxima semana, aclaré. La casa no está disponible hasta el 1 de noviembre, pero los eventos de hoy han acelerado mi cronograma.
No puedes estar hablando en serio, dijo Steven. ¿Dónde vas a quedarte hasta entonces? Eso ya no es de tu incumbencia, respondí. En verdad, ya había hablado con Nancy del trabajo, quien había ofrecido su habitación de invitados por unos días si era necesario. La cara de mi padre se había puesto de un rojo alarmante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? ¿Escabulléndote a nuestras espaldas y luego saliendo furiosa por un desacuerdo menor? Desacuerdo menor, repetí incrédulamente. Movieron las pertenencias de mis hijos a un espacio inseguro sin mi conocimiento ni consentimiento. Les dijeron a la cara que no merecen la misma comodidad y consideración que su primo. Eso no es menor, papá. Es una declaración fundamental sobre cómo los valoran a ellos y a mí. Emma y Jack bajaron las escaleras, cada uno con una mochila y una bolsa pequeña. Emma sostenía su estuche de clarinete, y Jack tenía sus suministros de dibujo favoritos y el dragón de peluche con el que había dormido desde los 3 años. Estamos listos, mamá, dijo Emma, con la voz más fuerte de lo que la había oído en semanas. Esto es ridículo, declaró mi madre. No puedes estar yéndote en serio ahora. Lo estamos, confirmé. Volveremos mañana a buscar el resto de nuestras cosas cuando todos hayan tenido la oportunidad de calmarse. Si sales por esa puerta, no esperes ser recibida de vuelta con los brazos abiertos, amenazó mi padre. Lo miré con tristeza. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, papá. Steven dio un paso adelante, dándose cuenta de repente de que esto realmente estaba sucediendo. Vamos, hermanita. Hablemos de esto racionalmente. No hay necesidad de hacer una escena frente a los niños. Mis hijos ya han visto exactamente dónde están en la jerarquía de esta familia, respondí. No hay nada más que discutir esta noche. Ayudé a Jack y Emma a poner sus bolsas en el auto mientras mi familia observaba desde el porche, con expresiones que iban desde la ira hasta la incredulidad. Estaban tan seguros de su poder sobre mí, tan confiados en mi dependencia, que no podían procesar la realidad de mi partida. Cuando arranqué el auto, mi madre corrió hacia mi ventana. Amanda, por favor, estás exagerando. Vuelve adentro y encontraremos una solución. Hablaremos mañana, dije con firmeza. Cuando venga a buscar nuestras cosas. Pero, ¿a dónde irán?, preguntó, con una preocupación genuina finalmente rompiendo su indignación. A un lugar donde mis hijos sean valorados, respondí simplemente y me alejé. En el retrovisor, podía ver a Jack y Emma mirando hacia atrás a la casa que había sido nuestro hogar durante casi 2 años. No con tristeza, me di cuenta, sino con alivio. ¿Realmente nos vamos a mudar a nuestra propia casa?, preguntó Jack con cautela. Casi, le dije. Tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Esta noche, nos quedaremos con mi amiga Nancy del trabajo. ¿Es por lo que hicieron el abuelo y la abuela?, preguntó Emma. Elegí mis palabras con cuidado. Es porque merecemos vivir en un lugar donde todos sean tratados con respeto y amabilidad. He estado planeando que nos mudemos por un tiempo. Pero sí, lo que pasó hoy me hizo darme cuenta de que necesitábamos irnos antes. No me gustaba cómo hablaban de nosotros, dijo Jack en voz baja. Como si no fuéramos importantes. Mi corazón se rompió un poco con sus palabras. Ambos son increíblemente importantes, les aseguré. Y cualquiera que no pueda ver eso no merece tenerlos en sus vidas. Cuando llegamos a la casa de Nancy, nos recibió cálidamente, habiendo preparado ya su habitación de invitados con un colchón inflable para los niños junto a la cama queen que usaría yo. Incluso había comprado helado y alquilado una película para que la viéramos juntos. Mientras los mellizos se instalaban, comiendo su helado con un entusiasmo moderado, Nancy me llevó aparte. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Se necesita valentía para establecer límites con la familia. Solo desearía haberlo hecho antes, admití, antes de que lastimaran a mis hijos así. Lo estás haciendo ahora, señaló. Y eso es lo que importa. Esa noche, mientras Jack y Emma dormían a mi lado en la habitación desconocida, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por lo que debería haber sido, enojo por cómo nos habían tratado, ansiedad por el futuro, pero debajo de todo, un poderoso sentido de paz.
Por primera vez en años, había defendido a mis hijos y a mí misma sin vacilar ni dudar. Mañana traería nuevos desafíos, recuperar nuestras pertenencias, soportar la inevitable manipulación emocional, finalizar los arreglos para nuestro nuevo hogar. Pero esa noche, viendo a mis hijos dormir pacíficamente, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Finalmente estábamos liberándonos. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para tomar un día personal. Nancy ofreció dejar que los mellizos se quedaran con ella mientras yo regresaba a la casa de mis padres a recoger nuestras cosas, pero decliné. Necesitan ver esto hasta el final, expliqué. Es importante que sepan que estamos haciendo esto juntos. Llegamos a la casa de mis padres a las 10 de la mañana, cuando sabía que todos estarían en casa. Mi padre abrió la puerta con un ceño fruncido que se suavizó ligeramente al ver a los mellizos. ¿Viniste a disculparte por tu rabieta?, me preguntó. No, respondí con calma. Vinimos a recoger nuestras cosas. Su rostro se endureció de nuevo. Tu madre estuvo molesta toda la noche por tu salida dramática. Lamento que esté molesta, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería lastimar a mis padres. Solo necesitaba proteger a mis hijos. Pero aún nos estamos mudando. Se hizo a un lado de mala gana para dejarnos entrar. Mi madre estaba sentada en el salón, con los ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño. Steven y Melissa estaban conspicuamente ausentes. ¿Dónde están Steven y Melissa?, pregunté. Llevaron a Isen al parque, respondió mi madre. Pensaron que sería menos estresante si no estaban aquí mientras recogías tus cosas. Al menos mostraron esa consideración. Jack, Emma, vayan a empacar su habitación, instruí. Recuerden lo que hablamos en el auto. Solo empaquen lo que necesitan y quieren. Podemos reemplazar el resto. Mientras subían, mi madre se volvió hacia mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. No te estoy haciendo nada, la corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Te hemos dado todo, insistió, un lugar donde quedarte cuando no tenías a dónde ir, ayuda con los niños, apoyo emocional durante tu divorcio. Y he estado agradecida, reconocí. Pero eso no significa que mis hijos deban ser tratados como menos valiosos que Isen. Nunca dijimos eso, protestó. No tuvieron que decirlo. Sus acciones lo dejaron perfectamente claro. Mi padre se unió a nosotros, paseando por la habitación. Esto es por Steven, ¿verdad? Siempre has estado celosa de él. Negué con la cabeza. Esto no es por Steven. Esto es por Jack y Emma siendo movidos a un sótano inseguro sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto es por tú diciendo explícitamente que Isen merece las mejores habitaciones solo porque es el hijo de Steven. Estás torciendo nuestras palabras, acusó mi madre. ¿Lo estoy? Dijiste, y cito, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. ¿Qué quisiste decir exactamente con eso? Si no es que mis hijos merecen menos. No tuvo respuesta. Subí a ayudar a los mellizos a empacar sus pertenencias. La mayoría de su ropa cabía en 2 maletas grandes que había traído. Jack envolvió cuidadosamente sus libros favoritos y el kit de ciencia que había recibido por su cumpleaños. Emma empacó su equipo deportivo y la caja de joyas que su padre le había dado la Navidad pasada. Cuando bajamos con la primera carga, mi padre estaba esperando junto a la puerta. ¿A dónde vas exactamente?, exigió. Esa misteriosa casa que dices haber alquilado. Estamos quedándonos con una amiga hasta que nuestra casa esté lista la próxima semana, expliqué, aunque no le debía esa información. ¿Y cómo planeas pagar la renta con tu salario de enfermera?, preguntó escépticamente. La condescendencia en su tono hizo que algo se rompiera dentro de mí. Dejé las bolsas que llevaba y lo enfrenté directamente. Papá, gano 65,000 pesos al año como enfermera pediátrica. Tengo un excelente puntaje de crédito, deuda mínima y he estado ahorrando sistemáticamente durante casi 2 años. Soy completamente capaz de mantener a mi familia sin tu ayuda. Parecía genuinamente sorprendido. Me di cuenta de que no tenía idea de cuánto ganaba o cómo manejaba mis finanzas.
Simplemente había asumido que estaba luchando financieramente porque eso encajaba con su narrativa sobre mí. El mercado de alquileres está muy apretado ahora, intervino mi madre. ¿Cómo encontraste un lugar siquiera? He estado buscando durante meses, dije. Tengo amigos y conexiones. Solo porque no te conté mis planes no significa que no los tuviera. Hicimos varios viajes para cargar todo en mi auto. Mis padres observaban en silencio, la realidad de nuestra partida finalmente calando. Cuando terminamos de empacar todo lo que queríamos llevarnos, hice una última revisión para asegurarme de que no hubiéramos olvidado nada importante. En la cocina, encontré a mi madre preparando café, sus movimientos mecánicos. Nos vamos ahora, le dije. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia. Sí, lo somos, estuve de acuerdo. Y por eso duele tanto. La familia debería hacer que todos se sientan valorados y respetados. Jack y Emma no han sentido eso aquí por mucho tiempo. Eso no es cierto, protestó débilmente. Mamá, ayer les dijiste que no merecían la misma calidad de alojamiento que su primo. ¿Cómo crees que eso los hizo sentir? Ella miró hacia otro lado. ¿Cómo más podrías haberlo querido decir? No tuvo respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento. Esto es un error, Amanda. Estás dejando que tu orgullo se interponga en lo que es mejor para tus hijos. No, papá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo lo que es mejor para mis hijos por encima de todo, incluyendo tu aprobación. Jack y Emma se despidieron de manera rígida de sus abuelos. Podía ver que estaban en conflicto, habiendo sido enseñados a respetar y amar a estas personas que los habían lastimado tan despreocupadamente. Mientras nos alejábamos, Emma preguntó, ¿volveremos a ver a la abuela y al abuelo alguna vez? Sí, le aseguré. Pero las cosas serán diferentes. Visitaremos en nuestros términos, cuando se nos trate con respeto. Los días siguientes en la casa de Nancy fueron pacíficos. Los mellizos parecían más ligeros, bromeando y jugando de maneras que no había visto en meses. Tomé un día libre para finalizar los detalles de nuestro nuevo hogar, reuniéndome con el arrendador para obtener las llaves temprano y así poder mover nuestras pertenencias antes de la fecha oficial de inicio del arrendamiento. La casa era pequeña pero perfecta para nosotros. 3 habitaciones, un pequeño patio trasero y una cocina con mucha luz natural. Estaba dentro de nuestro distrito escolar, por lo que los mellizos no tendrían que cambiar de escuela, y lo suficientemente cerca del hospital como para que mi viaje al trabajo fuera más corto que desde la casa de mis padres. El viernes, mudamos nuestras pertenencias. Nancy y varios otros compañeros de trabajo vinieron a ayudar, convirtiendo lo que podría haber sido un día estresante en algo que se sintió como una celebración. Para la noche, las camas estaban instaladas, la cocina era funcional y el salón tenía suficientes muebles para que pudiéramos sentarnos cómodamente. Esa noche, después de que pedimos pizza y los mellizos se fueron a dormir en sus propias habitaciones por primera vez en casi 2 años, me senté sola en mi nuevo salón y finalmente me permití llorar. No por tristeza, aunque había algo de eso, sino por alivio y una sensación agridulce de logro. Mi teléfono había estado vibrando con mensajes de mis padres todo el día, desde acusaciones airadas hasta súplicas lacrimosas para que regresara a casa. Respondí solo una vez para hacerles saber que estábamos seguros y establecidos, y que los contactaría cuando estuviera lista para hablar más. El lunes siguiente, mis padres aparecieron sin previo aviso en nuestra nueva casa. Acababa de regresar de dejar a los mellizos en la escuela y me preparaba para salir a mi turno. ¿Cómo encontraron nuestra dirección?, pregunté mientras los invitaba a entrar de mala gana. Tu tía Susan nos la dio, admitió mi padre. Pensó que deberíamos intentar reconciliarnos. Les preparé café, observando cómo examinaban nuestro nuevo hogar modesto pero cómodo. Es más pequeño de lo que esperaba, comentó mi madre. Es perfecto para los tres, respondí. Amanda, queremos que vuelvas a casa, dijo mi padre, yendo directo al grano. Esto ha durado demasiado. Esta es nuestra casa ahora, dije con firmeza. Pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi madre. Y a su tío y primo.
Lo que necesitan es ser tratados con respeto y amor, contrarresté. Cuando puedan proporcionar eso de manera consistente, son bienvenidos a ser parte de sus vidas. Siempre los hemos amado, protestó mi madre. El amor no es solo un sentimiento, mamá. Es cómo tratas a las personas. Son las elecciones que haces las que muestran lo que realmente valoras. Estuvieron casi una hora, pasando por intentos de culpabilización, apelaciones a la unidad familiar y finalmente un reconocimiento a regañadientes de que tal vez habían sido insensibles. No nos dimos cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva, concedió mi padre. Solo pensamos que estábamos ayudando a Steven y Melissa en un momento difícil. Y lo entiendo, dije. Pero los ayudaron a expensas del bienestar y la seguridad de mis hijos. Eso es algo que no puedo pasar por alto. Cuando se fueron, llegamos a un entendimiento tentativo, respetarían nuestra nueva situación de vivienda, y visitaríamos para la cena del domingo en 2 semanas. Fue un pequeño paso, pero fue algo. En las siguientes semanas, la noticia de nuestra partida se extendió por la familia extendida. La mayoría fueron solidarios, habiendo presenciado el favoritismo de primera mano en varias reuniones familiares. La tía Susan, en particular, se convirtió en una visitante regular, trayendo galletas caseras y un interés genuino en las vidas de los mellizos. En el trabajo, recibí una oportunidad inesperada, un ascenso a enfermera jefa en la planta pediátrica con un aumento significativo de salario. Las horas serían más regulares con menos turnos nocturnos, dándome más tiempo con Jack y Emma. Mientras tanto, escuché por el rumor familiar que Steven y Melissa estaban teniendo dificultades. Sin mí allí para ayudar con las tareas del hogar y el cuidado de niños, estaban encontrando difícil manejar sus propias responsabilidades. Mi madre, ahora en sus 60 años, estaba cansada de intentar seguirle el paso a un bebé activo mientras mantenía la casa sin mi asistencia. Cuando asistimos a esa cena del domingo 2 semanas después, el ambiente estaba tenso pero civilizado. Steven y Melissa eran notablemente menos presumidos, tal vez finalmente dándose cuenta de que mi presencia realmente había facilitado sus vidas de maneras que habían dado por sentado. Lo más importante, Jack y Emma estaban más felices de lo que los había visto en años. La maestra de Jack informó que su enfoque y participación habían mejorado dramáticamente, y Emma estaba prosperando en sus lecciones de clarinete, practicando diariamente en su propia habitación sin temor a ser silenciada o criticada. Una noche, mientras metía a Emma en la cama, dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Me gusta nuestra casa, mamá, dijo somnolienta. Siento que puedo respirar aquí. De todas las validaciones que podría haber recibido, la simple declaración de mi hija significó lo más. Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar libremente, tanto literal como figurativamente, y eso valía todo lo que habíamos pasado para llegar aquí. 6 meses después de nuestra abrupta partida de la casa de mis padres, nuestras vidas se habían transformado de maneras que apenas podía imaginar. Nuestra pequeña casa alquilada se había convertido en un verdadero hogar lleno de risas, obras de arte en el refrigerador y el caos cómodo de la vida familiar. Jack y Emma habían florecido, su confianza regresando mientras se asentaban en un entorno donde eran valorados y respetados. Mi ascenso a enfermera jefa había venido no solo con un mejor horario y un salario aumentado, sino también con nuevas responsabilidades que me desafiaban y cumplían profesionalmente. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba prosperando en lugar de solo sobrevivir. Nuestra relación con mis padres había evolucionado hacia algo cautelosamente cordial. Las cenas de los domingos se habían convertido en una tradición mensual con límites claros establecidos y mayormente respetados. Mi madre había comenzado lentamente a reconocer el favoritismo que había impregnado la dinámica familiar, aunque mi padre aún luchaba por ver su papel en lo que había pasado. He estado pensando mucho sobre el otoño pasado, dijo mi madre durante una de sus visitas a nuestro hogar. Había comenzado a venir ocasionalmente sola, sin mi padre. No me di cuenta de cuánto estábamos lastimando a Jack y Emma. ¿Qué te hizo verlo?, pregunté, genuinamente curiosa por su evolución. Ella suspiró, viéndose mayor de lo que sus años indicaban. Después de que te fuiste, nada fue igual. Steven y Melissa se quedaron otro mes, pero sin ti allí, estaba abrumada intentando mantener la casa y ayudar con Isen. Empecé a darme cuenta de cuánto estabas haciendo, cuánto te había dado por sentado.
Fue lo más cercano a una disculpa que había recibido, y lo acepté como tal. Y luego continuó, Steven y Melissa comenzaron a discutir todo el tiempo sobre el cuidado de niños, sobre la remodelación que nunca parecía terminar, sobre dinero. Se mudaron de vuelta a su casa antes de Navidad, aunque el trabajo no estaba terminado. No me sorprendió. Steven y Melissa siempre habían presentado un frente unido en público, pero había vislumbrado grietas en su relación. Sin el amortiguador de la aprobación constante de mis padres y mi apoyo práctico, esas grietas aparentemente se habían ampliado. ¿Cómo están ahora?, pregunté, más por cortesía que por genuina preocupación. Están en terapia de pareja, admitió mi madre. Tu padre piensa que es una tontería, pero yo creo que podría ayudarles. Melissa volvió a trabajar a tiempo completo, y están luchando con los arreglos de cuidado infantil. Asentí, sintiendo una pizca de simpatía a pesar de todo. La crianza era desafiante en las mejores circunstancias, y su relación nunca parecía construida sobre la base más sólida. El cambio más significativo, sin embargo, estaba en mis hijos. La ansiedad de Jack había desaparecido casi por completo, y su creatividad natural había resurgido. Se había unido a un programa de arte después de la escuela y estaba prosperando bajo la mentoría de una maestra paciente que reconocía su talento. Emma había entrado en la banda avanzada de la escuela y estaba hablando de probar para el equipo de fútbol en la primavera. Una noche, mientras trabajábamos juntos en un rompecabezas, Jack había seleccionado un ritual familiar tranquilo que habíamos establecido en nuestro nuevo hogar. Emma abordó el tema de sus abuelos. Mamá, ¿por qué crees que la abuela y el abuelo nos trataban diferente a Isen?, preguntó con cuidado, encajando una pieza en su lugar. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Creo que a veces las personas tienen ideas fijas sobre otros que les dificultan ver con claridad. La abuela y el abuelo siempre vieron al tío Steven como especial y merecedor de atención extra. Cuando tuvo a Isen, transfirieron esos sentimientos hacia él. Pero nosotros también somos sus nietos, señaló Jack. Sí, lo son, estuve de acuerdo. Y ellos los quieren. Solo no sabían cómo mostrarlo de manera igual o justa. Por eso nos fuimos, preguntó Emma, ¿por qué no eran justos? Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y amabilidad, expliqué. Cuando eso no estaba sucediendo, necesitábamos crear nuestro propio espacio donde todos pudiéramos prosperar. Jack asintió pensativamente. De todos modos, me gusta más aquí. En la casa de la abuela y el abuelo, siempre sentía que estorbaba. Nunca están de más aquí, le aseguré. Esta es su casa, y pertenecen aquí exactamente como son. La conversación cambió a otros temas, pero me impresionó lo maduros que estaban procesando lo que había pasado. Los niños eran notablemente resistentes cuando se les daba seguridad, consistencia y comunicación honesta. En abril, surgió una oportunidad inesperada. Una pequeña casa de 3 habitaciones en nuestro vecindario salió a la venta, con un precio apenas dentro de mi alcance, gracias a mi ascenso y ahorros cuidadosos. Después de consultar con un corredor de hipotecas y revisar mis finanzas, hice una oferta. Para mi sorpresa y deleite, fue aceptada. Convertirme en propietaria había sido un sueño lejano cuando dejamos la casa de mis padres, algo que esperaba en un futuro nebuloso. Ahora, menos de un año después, se estaba haciendo realidad. La casa necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero era estructuralmente sólida y estaba en una gran ubicación. Lo más importante, sería nuestra. Cuando compartí la noticia con los mellizos, su emoción fue contagiosa. Inmediatamente comenzaron a planear cómo decorarían sus habitaciones, de qué color deberíamos pintar la puerta principal y dónde plantaríamos un jardín en el pequeño patio trasero. ¿Podemos tener un perro cuando nos mudemos?, preguntó Jack esperanzado. Ya veremos, respondí, no lista para comprometerme pero calentándome con la idea. Un perro completaría nuestra pequeña familia de muchas maneras. El proceso de compra de la casa trajo a mi padre de vuelta a nuestras vidas de una manera inesperada. A pesar de nuestra relación aún tensa, él tenía experiencia en la compra de casas y ofreció revisar el informe de inspección conmigo. El tejado tiene al menos 5 años más, dijo mientras nos sentábamos en mi mesa de cocina revisando los documentos.
pero querrás presupuestar para reemplazar el calentador de agua más pronto que tarde. Su consejo práctico fue útil, y aprecié que estuviera haciendo un esfuerzo por apoyarme sin controlar ni criticar mis decisiones. Fue un cambio pequeño pero significativo en nuestra dinámica. Estoy orgulloso de ti, Amanda, dijo inesperadamente mientras se iba. Comprar una casa por tu cuenta no es un logro pequeño. Las palabras que había anhelado escuchar durante la mayor parte de mi vida me tomaron por sorpresa. Gracias, papá, logré responder. Sé que no siempre he sido justo, continuó titubeante. Tu madre y yo hemos estado hablando mucho sobre cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacerlo mejor de ahora en adelante. No fue una disculpa completa, pero viniendo de mi padre orgulloso y testarudo, fue monumental. A mí también me gustaría eso, le dije. Honestamente, el día que cerramos en la casa, Jack y Emma estaban en la escuela. Firmé los papeles sola, pero tomé una foto de las llaves para mostrárselas cuando llegaran a casa. Mientras estaba en el salón vacío de nuestra nueva casa, mi casa, sentí una oleada de emoción tan poderosa que trajo lágrimas a mis ojos. Hace 2 años, había sido una madre recién divorciada, incierta sobre mi futuro y dependiente del apoyo condicional de mis padres. Ahora, era propietaria, avanzando en mi carrera y, lo más importante, proporcionando a mis hijos el hogar estable y amoroso que merecían. El viaje había sido doloroso a veces, obligándome a enfrentar verdades duras sobre mi familia y sobre mí misma. Tuve que aprender que establecer límites no era egoísta sino necesario, que defender a mis hijos significaba a veces alejarse de situaciones tóxicas, y que mi valor no estaba determinado por las percepciones de los demás. Nos mudamos a nuestro nuevo hogar un sábado soleado de mayo con la ayuda de amigos, colegas y, sí, incluso mis padres. El ambiente fue festivo mientras organizábamos muebles, desempacábamos cajas y pedíamos pizza para todos los que habían ayudado. Para la noche, cuando solo quedaban mis padres, nos sentamos juntos en mi nuevo porche trasero, viendo a Jack y Emma explorar el patio. Esta es una buena casa, dijo mi madre en voz baja. Lo has hecho bien, Amanda. Gracias, respondí, aceptando el cumplido sin reservas ni dudas. Mientras el sol se ponía en nuestro primer día en nuestro nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje que nos había traído aquí, el dolor de ese día de octubre cuando mis hijos fueron considerados menos dignos que su primo se había transformado en el catalizador para un cambio positivo. A veces, las mayores traiciones conducen a las partidas más necesarias. Lo que parecía un final, el día que empacamos nuestras maletas y dejamos la casa de mis padres, en realidad había sido un comienzo de autorrespeto, de verdadera independencia, de mostrarles a mis hijos lo que significa defenderte a ti mismo y a los que amas. Familia, aprendí, no era solo sobre sangre u obligación. Era sobre respeto mutuo, amabilidad consistente y la elección de valorar a cada persona por lo que realmente era. Mis hijos y yo habíamos creado nuestra propia unidad familiar, fuerte y solidaria, y habíamos abierto nuestro círculo para incluir a aquellos que nos trataban con la dignidad que merecíamos. Mientras metía a los mellizos en la cama esa noche en sus propias habitaciones, en nuestra propia casa, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos atravesado la tormenta y nos encontramos en terreno sólido por fin. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger el bienestar de tu familia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor dale un pulgar arriba a este video y suscríbete para escuchar más historias de la vida real sobre superar desafíos familiares. Recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es empacar tus maletas y crear la vida que tú y tus hijos merecen. Gracias por escuchar, y que siempre encuentres el coraje para defender lo que es correcto, especialmente cuando es difícil.